Iniciamos grabación. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Está grabando? Perfecto. Ahora sí, habiendo corroborado que todo funciona bien, comenzamos la clase de hoy. Yo soy la profesora Betsy Wong del curso de lenguaje. Y aquí estamos transmitiendo en vivo desde la plataforma de Microsoft Teams para nuestra querida Academia Pitágoras. ¿Ok? El tema que nos reúne corresponde al nivel intermedio. ¿Ok? Estamos en un capítulo que no hemos visto antes. Es un capítulo difícil. ¿Ok? Tengo que advertirlo para que tomen las cosas con sumo cuidado. ¿Ok? Los pronombres, para empezar, comencemos diciendo que son elementos de referencia, bebé. Ya, son trascendentales en nuestra lengua. Son elementos de referencia. ¿Cómo que de referencia, Miss? Que evitan la redundancia, evitan la repetición innecesaria, le ofrecen coherencia lineal al texto, evitan esos vicios de dicción que hemos en algún momento del nivel básico estudiado. Por ejemplo, si yo digo, el coche ha chocado con la valla, o sea, con el cerco, había un hombre en él. Ese él se refiere al coche, ¿cierto? Entonces, por eso es un elemento de referencia. Pero ¿a quién se refiere? A un sustantivo, o sea, por lo general refiere información nominal. ¿Ok? Información nominal. Cuando el pronombre refiere información antepuesta, se dice que tiene función anafórica. Función anafórica. O sea, refiere información anterior. Igual ocurre aquí, llegaron Juana y María. Esta era vecina de Pepe. Acá están mencionando dos sustantivos, pero al decir esta, estoy más pegada al sustantivo María, por eso que refiere a este último. Y esto también es un pronombre con función anafórica, porque refiere información anterior. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Información anterior. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Todo bien? Ahora, ¿también pudiera referirse, Miss, a información posterior? Por supuesto, bebé, claro que sí. Por ejemplo, si te digo... Ay, perdón. Si te digo... La dejé a la abuela en casa. ¿Ok? Y tu abuelita la dejé en casa, se sentía cansada. Acá estoy mencionando a mi abuela. Y acá hay otro sustantivo que es casa. ¿Cierto? Y la, ¿a quién se refiere? La se refiere a la abuela. La dejé a la abuela. Ese es un pronombre. No es artículo mis, no, bebé. Es un pronombre. Y es un pronombre, ok, un pronombre con función catafórica. Es un pronombre con función catafórica, porque está refiriendo información posterior. ¿Se entiende eso? Ahora, como palabra en sí, el pronombre es una palabra que además de señalarnos como el sustantivo, género y número, ¿no? Es una palabra que además nos señala la persona gramatical. Ese es el concepto que estamos adhiriendo. Señala persona gramatical pudiéndose referir a la primera, a la segunda o a la tercera persona del coloquio, ¿no? Entendamos que persona gramatical no es lo mismo que persona humana. Primera persona es la que hace uso de la palabra. Segunda persona es la que escucha. Y tercera es de la que rajas.
Por ejemplo, si tú dices, ¿no? Los pronombres son palabras. ¿De quién estoy hablando? ¿De mí? ¿De ti? No, estoy hablando del pronombre, estoy hablando de algo. Entonces estoy utilizando la tercera persona. ¿Me copias? No es que diga yo y tú digas primera persona. No, no, no. Los textos, a veces esas son preguntas de razonamiento verbal. El texto anterior estuvo redactado en primera, en segunda, se alternó primera y tercera, se usó todo el tiempo segunda persona. ¿Me entiendes? Entonces hay que tener cuidado con eso. Su significado es inestable. ¿Sabes por qué? Porque como es un elemento de referencia, puede referirse a n objetos de nuestra realidad o de nuestro mundo imaginario. ¿Ok? Información nominal. Nominal viene de nombre Diana. Entonces, el pronombre siempre se refiere a información nominal, significa que siempre se refiere a un sustantivo, ¿no? O a una secuencia donde el eje es el sustantivo. Así es. Porque lo suple, ¿me entiendes? Es como que tú no puedas, yo, por ejemplo, que soy profe y tengo mi trabajo, entonces yo no puedo dictar ponte un día, entonces voy a pedirle a alguien que me reemplace. Entonces, cuando esta persona me reemplaza, ustedes no van a sentir tanta confianza porque no conocen a esta persona. Pero poco a poco la clase se va a dar idóneamente porque esa persona tiene la misma capacidad que yo para enseñar. No somos iguales, pero sí funcionamos de la misma manera. Es exactamente lo que ocurre con el sustantivo y el pronombre. Los sustantivos nombran al objeto abiertamente, te dicen la casa, el perro, el señor, la profesora. ¿Y el pronombre qué hace? Los refiere. O sea, se comporta igual sin ser igual. O sea, dices, él, en lugar de decir el señor, dices, él me entregó el dinero. Y él está reemplazando o refiriendo al señor. ¿Ok? Yo te digo, bañé al perro. O puedo decir, lo bañé. Y lo se refiere al perro. ¿Me entiendes? Entonces, esa es una información referencial. Ahora, cuando te digo que no es estático, que se mueve bastante, es porque ese lo, cuando digo lo bañé, en esa situación reemplaza al perro. Pero ese lo pudiera referirse a cualquier otra cosa, ¿sí o no? Cuando digo, te lo dije, ese lo se refiere a la palabra que dijiste. ¿Ok? ¿Me entiendes? Oye, lo vi. ¿A quién? ¿Al perro? No, ya no es el perro, Miss, es otra situación. Lo más probable es que se refiera a tu ex, porque de eso nomás hablamos las mujeres. Lo vi, hija. ¿Y te vio? No, no me vio. Ok, Josué pone su carita triste cuando las mujeres decimos las verdades ocultas. Es que es verdad, chicos, siempre hablamos del ex. Ok, sigamos. Yo sé que duele, pero es así. Son palabras variables, tienen género, número y persona, ¿ok? Como los determinantes, uy, acá hay un problema, porque hay un grupo de palabras que le pica la pata por confundirse con el pronombre. Ese es el problema de la gramática, que una palabra a veces es algo y a veces es otra cosa, porque dependen del contexto, ¿me entiendes? O sea, la palabra mío podría ser un pronombre, ¿ok? Pero también puede ser un determinante. Depende de cómo se comporte en la oración. Recordemos esa canción, no sé, ya estoy un poco vieja para ustedes, pero había una canción de Paulina Rubio, que decía, mío, ese hombre es mío, a medias, pero mío, 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 mío. Y se la pasa diciendo mío, mío toda la canción. ¿Qué cosa es mío en ese texto? Pues mío es un pronombre. ¿Ok? Mío es un pronombre. Porque en toda la canción no dice hombre mío, hombre mío, hombre mío, sino dice mío nada más. En cambio, cuando tú dices, mamá, ¿por qué lo has botado? Es amigo mío. ¿Ese es tu amigo? Sí, mamá. Es amigo mío. Ahí sí dijo amigo mío.
tiene pegadito el mío al amigo. Entonces, es obvio que mío está hablando de amigo. Ahí sería determinante. ¿Ok? Porque está modificando a amigo. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia, pero vamos a verla más adelante. Hay un primer grupo de pronombres, ¿ok? Que se hace llamar, no te pases pues, nada que mío sí, ya, déjense de tonterías. Ok. Cuando nosotros hablamos de pronombres personales, es el primer grupo de pronombres, el primer gran grupo de pronombres son los pronombres personales. Y estos conllevan a mucha confusión, ¿ya? Los pronombres personales, mi amor, lo que vas a recordar es que únicamente señalan persona. La única información que brindan es referida a persona. Pero todos los pronombres señalan persona, es cierto, pero los pronombres personales solo van a indicar eso, solo persona, nada más. Es la única información que te dan. Reemplazan a un sustantivo, pero la única información que te dan sobre este es la persona. Si está en primera, en segunda o en tercera persona. Nada más. ¿De acuerdo? Y se les clasifica en dos: tónicos y átonos. Tónicos, átonos. Tónicos y átonos, que acá están divididos para los de primera, segunda y tercera persona. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el problema está en que si tú decides si los vas a memorizar o no. Porque si tú decides que no los vas a memorizar, no vamos a aprender nunca nada. Primero, te voy a encerrar estos de acá. Yo. Acá te voy a encerrar nosotros, nosotras. ¿Ya? En la segunda persona te voy a encerrar tú, usted, que es el que usamos para la formalidad nosotros los peruanos, vosotros, vosotras y ustedes. Y aquí les voy a encerrar ella, él y ello. Mis ello, sí, porque en inglés tú dices he. ¿Cómo entiendes en inglés? He, she, it. Este es el equivalente a it. Pero it no es eso, no. Que tú lo quieras decir es tu problema. Pero en el castellano existe una tercera persona que refiere a los objetos en singular, que es ello. A que no lo digas, ya no es problema de los demás. Ellos y ellas. Estos que he encerrado con círculo, ya, se van a llamar así, mira, subjetivos. Pronombres personales tónicos subjetivos. Y tú dirás, ¿por qué? ¿Sabes por qué? Porque funcionan como sujeto. Función sujeto. ¿Cómo es función sujeto, Miss? Se conjugan con los verbos. Yo amo, tú amas, usted ama, nosotros amamos, vosotros amáis, ellos aman. Esos son los únicos de toda esta lista que funcionan como sujeto. Entonces, se llaman pronombres personales tónicos subjetivos. ¿Estamos juntos? Ahora, hay un segundo grupo, que son estos. Mi, los voy a encerrar con cuadradito, conmigo. Aquí en la segunda persona tengo ti, contigo. Aquí tengo sí, consigo. ¿Ok? Y a esto se les llama pronombres personales, ¿cómo se les llama? Terminales. ¿Y por qué?
Porque aparecen ¿dónde? Aparecen en el predicado. Tú sabes que la oración tiene dos partes, sujeto y predicado. Aparecen en el predicado. Entonces, mira dónde te puedes equivocar. Yo quiero demostrarte eso. Si yo te digo, a mí me encantó. Gran pregunta del día. Y eso ha sido pregunta de examen de admisión y todo el mundo se equivoca. ¿Cuál es el sujeto? ¿Cuál es el sujeto de esa oración que he puesto arriba? ¿Cuál es el sujeto, chicos? A ver, demuéstrenme que son súper archi mega inteligentes. Ok, ya tengo una respuesta. ¿Qué dice el resto? Ok, tengo 3 respuestas. Ok, 4. A ver, sigan. Sigo teniendo respuestas. Sigan, por favor. Ya, chévere. Y si es tácito, esos que han contestado tácito, ¿cuál es el sujeto tácito? Exprésame el tácito. ¿Qué tácito es? Porque no solo es decir tácito, sino que me digas qué tácito. Ya. Muy bien, Yadira. Y los demás se equivocaron. Por ahí que lo que me está contestando Estefanía, ya, pero acuérdate, Estefanía, que el pronombre que se usa es ello, no se usa eso. Eso es un pronombre demostrativo y los tácitos suelen ser personales, no demostrativos. ¿De acuerdo? Ya. Número 1. El sujeto, mira lo que yo te he escrito, ¿ah? Déjate de cosas. ¿Qué te escribí? Que los que posiblemente funcionen como sujeto, ¿cuáles son? Yo, tú, usted, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ustedes, él, ella, ellos, ellas. ¿Cierto? Donde yo marqué que mi, acá está mi, es un pronombre que funciona como sujeto. ¿Lo dice? A ver, contéstame. ¿Lo dice? ¿Dice que mi funciona como sujeto? Contéstame. Contéstame. ¿Funciona como sujeto en mí? Manuel, ¿funciona como sujeto en mí? No. Número 1. El sujeto jamás comienza con A. Nunca. 2. El mi nunca funciona como sujeto. El me tampoco nunca funciona como sujeto. El verbo es encantó. Entonces, ¿cuál es el sujeto de esta oración? El sujeto es ello me encantó. El sujeto es tácito. ¿Qué te encantó? Ello. No se dice eso, se dice ello, porque ello es el pronombre personal que corresponde a los objetos en singular. ¿Viste? O sea, qué importante es esta información. Yo ya te había dicho que el mí no funciona como sujeto y te pregunté qué es sujeto tácito, porque el loco, ¿qué hace? ¿Qué tal si en el examen le pone sujeto tácito entre paréntesis yo? ¿Va a marcar esa clave? Porque lo que ha hecho este alumno es decir, a mí me encantó. ¿A quién? A mí. Y mí es yo. Ah, ya, sujeto tácito yo. Y no es yo, pues. El sujeto es ello me encantó. A mí. Pero lo que encantó fue ello. Así que el sujeto es tácito y es ello. ¿Ves? Ahora, los átonos, te cuento, también se les conoce de manera general como pronombres objetivos. ¿Y sabes por qué? Porque a veces funcionan como objeto directo y otras veces como objeto indirecto. Eso hay que saber. También se les llama átonos, ¿ok? Y estos átonos se hacen llamar en general clíticos. Ay, ay, ay. Se van a llamar proclíticos cuando estén antes del verbo. Y se van a llamar enclíticos cuando estén después del verbo. ¿Habrás escuchado eso alguna vez? Si yo digo, por ejemplo,
Y ahí están en sus recuadros los respectivos, ¿no? Yo te digo, por ejemplo, te amo. Amo es un verbo, ¿cierto? ¿Qué cosa es el te cuando está antes del verbo? Es un pronombre personal, átono, ¿ok? Objetivo, proclítico. Mira todo lo que es. Repito, pronombre personal, átono, objetivo, proclítico, que está antes del verbo. Miss, ¿y cómo funciona? ¿Como de o como i? Porque lo de y el oí son funciones. No es que la palabra sea o de, sino funciona como de. Cuando te funciona como de. Te funciona como de cuando lo puedes cambiar por lo o por la. Porque estos dos, lo y la, siempre, y los y las, siempre funcionan como o de. Pero eso no es lo que me toca dictarles hoy día, ¿no? Pero si quieren, se los pongo. Acá funciona como de. ¿Por qué? Porque lo puedo cambiar por lo y decir, yo lo amo, Miss. Yo la amo. Entonces, como el te lo pude cambiar por lo o por la y no hubo problemas, ahí funciona como o de. Otro ejemplo, yo te digo, te gusta, ¿ok? Veo a mi hijita que está comiendo bien rico sus tallarines a la huancaína, que hoy le prepararé porque le encanta, ¿ok? Es el único momento que no le tengo que dar de comer. Se embarra horrible, pero le encanta. Te gusta. De nuevo está el pronombre antes del verbo, así que es pronombre personal, átono, objetivo, proclítico. ¿Y cómo funciona esta vez? Esta vez funciona como oí. Y para hallar al oí, tú lo cambias por le o por les. Y como digo, a ver, ponle lo gusta, oye, lo gusta, así no hablamos. ¿Cómo hablamos? Le gusta, entonces esto es oí. ¿Te das cuenta? Oh, qué chévere, Miss. Ok. Miss, otro ejemplo. Ya, yo te doy otro ejemplo. Yo te digo algo sencillo como, dilo, dilo. Ok, di es verbo. Lo está después del verbo y pegado al verbo en la misma palabra. Ese es un pronombre personal, átono, ¿ok? Objetivo, pero esta vez es enclítico, porque enclítico es cuando está después del verbo pegado a él en la misma palabra. ¿Y cómo funciona? Tú eres inteligente como tú, Miss. Este funciona como de, Miss, porque lo y la nos dijo siempre funcionan como de. En cambio, le y les siempre funcionan como oí. ¿Te das cuenta? Por eso es importante que te lo aprendas como te lo he enseñado. ¿Se entendió? ¿Se entendió, preciosuras? Juan Carlos dice que entendió. El resto, Josué. ¿Cómo un repaso? ¿Que vuelva a decir todo? Sí, señorita Miel, me dicen. Ya, Matildo. A ver, un repaso. Ok. Dice, los pronombres personales son aquellos que solo señalan persona, o primera, o segunda, o tercera persona y nada más. Los pronombres personales se dividen en dos grandes grupos, los tónicos y los átonos. Los tónicos se subdividen en dos clases, los subjetivos, que están encerrados con círculo rojo y que siempre funcionan como sujeto, porque se conjugan con los verbos. Aquí una muestra, yo amo, tú amas, usted ama, nosotros amamos, nosotras amamos, vosotros amáis, vosotras amáis, ustedes aman, él ama, ella ama, ellos aman y ellas aman. Funcionan como sujeto, se conjugan con los verbos. Y los que están en recuadro azul se llaman pronombres personales tónicos terminales. Ellos nunca funcionan como sujeto. Mi, conmigo, ti,
contigo, y sí y consigo, tanto en singular como en plural. Ellos siempre van a estar en el lado del predicado. No funcionan jamás como sujeto. Y luego tenemos a los pronombres átonos, a los cuales se les llama objetivos. Y se les llama objetivos porque tampoco funcionan como sujeto, funcionan como objetos. Y los objetos aparecen en el predicado. Esos objetos son de dos clases, el objeto directo y el objeto indirecto. El objeto directo, si yo quiero ser más explícita, el objeto directo se reconoce reemplazando lo que yo pienso que es OD por lo. Y el OI se reconoce reemplazándolo por le. ¿De acuerdo? Ese es el truco. Ahora, otra cosa importante. Si estos pronombres átonos están antes del verbo, se van a llamar proclíticos, como en el ejemplo te amo, te gusta. Ambos están antes del verbo, entonces son proclíticos. Y cuando están después del verbo, se llaman enclíticos. Cuando están después del verbo, enclíticos. Ahora, dijimos que estos pueden funcionar como de o como i. Con lo no hay problema porque siempre va a funcionar como de. Con le tampoco hay problema porque siempre van a funcionar como i. Los que no se sabe si son o de o si son o i son me, te, se, nos y os, como en el caso de te amo y te gusta que ha usado el te. Entonces, para saber cómo funciona, simplemente lo cambio o por lo o por le. Y tu cerebro te va a decir cómo que lo vas a aceptar. Si yo te digo te amo y lo cambio por lo y digo lo amo o la amo, suena perfecto, entonces funciona como de. Cuando digo te gusta, lo gusta suena horrible, le gusta es lo que queda. Así que esto funciona como i en la oración 2. En dilo ya no gasto mi cerebro porque lo siempre funciona. Una cosa es lo que es y otra cómo funciona. Yo soy una persona, eso es lo que soy, nunca voy a dejar de serlo, ¿ok? Pero funciono de diferentes maneras. Cuando le doy de comer a mi hijita chiquita, soy mamá, ¿ok? Cuando te enseño a ti, funciono como maestra. Entonces mi función cambia dependiendo de, ¿ok?, la oración. ¿Se entendió el repaso que me pedía su compañero? ¿Sí? Ok. Ay, chicos, los que funcionan como I son le y les nada más, siempre. Los que siempre funcionan como I son estos, los que están con esa rayita. Esos funcionan como OI toda la vida. Le y les. En cambio, lo, la y los y las funcionan como de. Ese Manuel filósofo, le digo. Ok. Qué chistosos que son, oye. Me ponen unas imágenes más chistosas. Ok, ya entendieron. Entonces, si yo te digo mío, mía, míos, tuyo, tuya, tuyas, tú al toque te das cuenta que estamos hablando de pronombres, ¿no? El segundo tipo de pronombres, en general, todos los que vamos a ver ahora, se llaman pronombres determinativos. Los pronombres determinativos no son personales. ¿Y por qué no son personales? Porque además de persona, dan otra información. ¿Me entienden? Los personales solo señalan persona. Estos que señalan poseedores, lógico, se van a llamar pronombres posesivos. Pero todo sería lindo si estos posesivos no se confundieran con nadie, pero lamentablemente para ti se confunden con los determinantes. Entonces, ¿cuál es la confusión? Recuerda que el pronombre es una palabra que refiere, ¿de acuerdo? Yo te digo,
mi lápiz se rompió. ¿De acuerdo? Ese mi de ahí es lógico y tú te das cuenta de que está poseyendo, ¿cierto? ¿A quién? Al lápiz. Entonces, lápiz es un sustantivo. Y palabras que modifican al sustantivo las hemos estudiado, las hemos mencionado. Hemos dicho que las dos únicas palabras que modifican al nombre o sustantivo son los adjetivos cuando califican y los que no califican se llaman ¿cómo? Se llaman determinantes. Este es un determinante posesivo. ¿Por qué? Porque está funcionando como modificador directo del nombre. Está hablando del lápiz. Pero ¿qué tal si yo te cambio el disco y te digo, usa el mío? En esta conversación ya no es necesario decir la palabra lápiz, porque los que están conversando saben a qué se refieren. Tú me dices, ya me fregué, mi lápiz se rompió. Usa el mío. ¿Ok? Mío, acá está. Ya no aparece el lápiz en esta oración. Este mío se está refiriendo al lápiz del cual hablamos hace un rato. Entonces acá es pronombre. Este es un pronombre posesivo. Esa es la diferencia. ¿Y qué sería él? Obviamente, las palabras que hablan del sustantivo son las mismas que hablan del pronombre. Si él está hablando de mío, que es un pronombre, es lógico que esté él o sea adjetivo o sea determinante. Así que si él está hablando de mío, es un determinante. Un determinante artículo. Así se llama. La próxima semana vamos a ver los determinantes. Y ya no debes confundirlos con los pronombres. ¿Ok? Si yo te digo, hace un rato te mencioné un ejemplo, tú recordarás que te dije, amigo mío. Mamá, es amigo mío. Amigo es un sustantivo. Y mío está hablando del amigo, pero amigo está en la oración. Mío está hablando del amigo que está en la oración. Está inmediatamente antepuesto o puede ser pospuesto al nombre. Entonces aquí es un determinante posesivo. Y es la misma palabra que usé acá, pero acá es pronombre, porque acá no está modificando un sustantivo anterior o posterior. Ahí está refiriéndose a algo que ya se dijo. ¿Me entiendes? Sí. Cuando un chiquito le mienta la madre a otro, no usa la expresión esta tan vulgar, ¿no? O tan gruesa de decir, por ejemplo, en este momento. Lo que le dice es, tu mamá. Uy, se armó, lo insultó. Tu mamá, le dijo. Pero cuando dice tu mamá o tu vieja, ahí tú está hablando de mamá, entonces ahí es un determinante. Y cuando el otro le contesta, le dice la tuya. No le dice tu mamá también, le dice la tuya. Entonces ahí tuya sobreentiende a mamá y comienza la bronca y tuya es un pronombre. ¿Se entiende la diferencia? Ya te dije, es un determinante artículo, Manuel. Ya está puesto ahí. ¿Sí? Si te digo, por ejemplo, a ver, te voy a poner varias para que tú me digas. Dame el tuyo. Los suyos. Y te digo, consejo tuyo. A ver, analiza y dime qué son. A ver, un minuto para que pienses.
cuéntame. Cuéntame. Dice acá, ¿no? Dame el tuyo. Aquí, da es verbo. ¿Cierto? Me, ya tú sabes, es un pronombre personal, átono, objetivo, enclítico. Su. ¿Cierto? Que funcionan como objeto indirecto, porque yo digo, dale el tuyo. ¿Sí o no? Dale. Y con le, eso, y. ¿Qué le vas a dar? El tuyo. ¿Mencioné el objeto? No, Miss, lo está refiriendo. Entonces esto es un pronombre posesivo, cerrado. Y este él que está hablando de tuyo es un determinante artículo, así se llama. Aquí los suyos van a venir, este es un pronombre posesivo. Y este los está hablando de suyos, es un determinante. Y acá, un consejo tuyo es lo que yo necesito. Consejo es el sustantivo. Y tuyo está hablando del consejo. Entonces acá no es pronombre. Acá está modificando a consejo. Acá es un determinante posesivo. ¿Se entendió la diferencia, bebés? ¿Qué tal? A ver, ¿qué me dicen? Tuyo pronombre, suyo pronombre, tuyo determinante. ¡Qué chévere! Bien. Pasamos a otro. Los pronombres, ojo, que te dije que toda esta lista, después de los personales, son pronombres determinativos. O sea, los que no son personales son pronombres determinativos. Los demostrativos, ok, señalan distancia temporal o espacial. Señalan distancia temporal o espacial. ¿De acuerdo? Señalan distancia temporal o espacial. ¿Se entiende eso, mi amor? Ok. También se confunden. El esta, esto, es los de la primera columna, ok, están señalando que el objeto está cerca del hablante. Cerca del hablante. Los que están en la segunda columna están lejos del hablante. Y cerca del oyente. Y los de la tercera columna están lejos de ambos, de hablante y de oyente. Supongamos que estás en una azotea mirando la ciudad y dices, mira, mira, aquella chica. Está lejos de los dos. Estos también se confunden con los pronombres, con los determinativos. Mira. ¿Viste a aquel chico? Hay dos chicas, ¿ya? Mirando por ahí por la ventana y justo ven un cuerazo de aquellos. Y dice, se miran las dos y dices, ¿viste a aquel chico? Sí, se lo vi. Chico es un sustantivo. ¿Cierto? Entonces, aquel está señalando que ninguna de las dos está cerca del chico. Entonces, aquel chico está hablando del chico. Entonces, este es un determinante demostrativo, porque está modificando al sustantivo chico. ¿Ok? Chicas, y nosotras solemos hablar así, ¿no? Somos bien despectivas a veces con el idioma. Y decimos así. Entra una chica, nos parece guapa al salón, todos los chicos dicen, ¡ay, asu! Y nos da cólera. Así somos. Viboritas somos las mujeres. Es nuestra naturaleza. ¿Ok? Después la flaca se vuelve nuestra mejor amiga y le pedimos perdón porque al principio no nos caía. Claro, sí, así somos.
pero a la que está al costado le decimos, ¿y esa? ¿Y esa? Ni siquiera le damos denominación, la llamamos esa, todas malas ahí, todo malas le decimos esa. Entonces, ¿esa qué? Ni siquiera dijimos chica. ¿Y eso? ¿Qué se cree? Acá es un pronombre determinativo, porque no es personal, demostrativo. Y decimos esa porque estamos rajando, las chicas no escuchan. Ya tendríamos que ser, ¿no? Chicas ordinarias, que no creo que haya ninguna en el grupo, que quiera la confrontación, ¿no? La bronca. Cuando le dices, ¿y esta? Y la chica se molesta y te dice, oye, yo tengo mi nombre, yo no me llamo esta. ¿Cuántas veces se han peleado y han dicho esto? Inclusive cuando son niñas, una llora. Y la misma dice, ¿qué ha pasado? ¿Por qué lloras? No, es que ella me dijo que soy bien esta. Hasta con la palabra esta se insultan. Viene una y dice, bien esta eres, ¿no? Porque esta es una palabra que usamos para despreciar. Por eso es que se toma como un insulto. ¿Ya? Aunque no lo sea. ¿Ok? Y yo de chismosa te veo con algo y te digo, ¿qué es eso? Y si es tu hermana menor, la botas, ¿no? Lárgate, oye, ¿a ti qué te importa? No es tuyo. Eso está reemplazando a lo que tienes en la mano. Es un pronombre determinativo, demostrativo, y cuando terminan en no, se llama demostrativo neutro. ¿Cómo se llama? Demostrativo neutro. ¿De acuerdo? Ay, ¿por qué lo puse por arriba? Está ciega la misa hoy. Demostrativo. Demostrativo neutro. Ya está. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Qué es eso? Es un gato raro. Sí, así somos las mujeres, sí. Viboritas nos dicen, sí. No nos han puesto en ese vals peruano. Víbora, ese nombre te han puesto, porque la sangre llevas, el veneno mortal. Víbora. Claro, tú eres rata de dos patas, ¿no? Ok. Listo. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, ustedes también. Rata de dos patas. ¿Cómo te voy a bajar? Así como nosotros tenemos nuestro víbora, ustedes tienen su rata de dos patas. Claro que sí. Ok. No llevan tilde, por si acaso. Antiguamente, hace 8.000 años antes de Cristo, llevaban tilde. Ya no, ya. ¿Ya? A esa canción del año de mi abuelita, ¿no? De Pimpinela, ok, a esa, que salen en las actuaciones de colegio siempre, ¿no? Y el flaco vestido de mujer, ¿no? Una obsesión tienen con ser mujeres. Esa, claro, también es pronombre, ¿no? A esa ven, dile tú, que venga, ¿te acuerdas? Ese es pronombre, claro. Y esa canción que dice, ese hombre que tú ves ahí, ese hombre que parece tan galante, ese hombre, ahí sería determinante, porque ese está hablando de hombre. Ajá. Ese es el juego. ¿Se entendió? ¿Sí?
Luego tenemos los pronombres numerales, que señalan cantidad exacta. Cantidad exacta. No te olvides que los pronombres numerales también están en el grupo de pronombres determinativos. Todos los que no sean personales son determinativos. Y esos pronombres determinativos numerales que señalan cantidad exacta pueden ser cardinales. Acuérdate de Freddy Krueger. 1, 2, 3, 4. Esos son los cardinales. Si tú me dices, por ejemplo, tengo 10 soles. Si te lo escribieran con cifras, eso no se puede analizar en lenguaje, porque no es código verbal, es no verbal. Esto no se puede analizar. Tú no me puedes decir acá que 10 es determinante. No es nada, porque no es una palabra. En cambio, soles es un sustantivo y 10 está hablando de los soles. Entonces aquí 10 es un determinante numeral cardinal, pero es determinante, no es pronombre. Y tú me dices, préstame 9. Ay, qué conchuda, tengo 10 y quieres que te preste 9. Así hay, ¿no? Así hay amigos interesados. Presta es el verbo. Me es un pronombre personal enclítico, ¿sí o no? Ya está. 9, ¿9 qué? En la conversación está sobreentendido que son soles, pero acá no se menciona. Entonces aquí 9 es un pronombre determinativo, numeral, cardinal. ¿Ok? Si yo te digo, debe el doble. ¿El doble de qué? ¿Lo dice? No lo dice, Miss. Debe es el verbo. ¿El doble de qué? No lo dice. Entonces, este es un pronombre determinativo, numeral, pero esta vez es múltiplo. ¿Sí o no? Claro que sí. Y ese él, ya sabemos, si está hablando de doble, es un determinante artículo. ¿Sí? Si yo te digo, por ejemplo, quiero un sándwich triple. Y luego te digo, ingresé en 13º puesto. A ver, contéstame. 30 segundos. ¿Qué son? A ver qué son, dime. A ver si atinaron o no atinaron. Sándwich es un sustantivo. Entonces, como triple está hablando del sándwich, este triple es un determinante, cuantificador, definido. También puedo decirlo así, en lugar de decir numeral, puedo decir determinante, cuantificador, definido, múltiplo. Y un, que está hablando del sándwich, es un determinante artículo indefinido, porque los definidos son el, la, los, las. Y acá, 13º es una sola cifra, ¿cierto? Y está hablando del puesto. Entonces, puesto es un sustantivo
y este es un determinante. Si quiero pongo cuantificador definido o de frente pongo numeral. 13º indica orden, así que es ordinal, porque está hablando del puesto. Acá ninguno es pronombre. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Pero no son pronombres. Recuerda, para que sean pronombres no deben modificar, deben reemplazar. Como en la conversación de tengo 10 soles y tu amiga te dice préstame 9. O cuando tú haces un comentario y dices, pucha, que debe el doble por no pagar a tiempo, ahora debe el doble. ¿El doble de qué? De la deuda, pero no menciona la deuda. Entonces, cuando está sobreentendido, es pronombre. Cuando el elemento está escrito ahí, es determinante. ¿Se entendió la diferencia? Sí. Ok. Ahora, los pronombres indefinidos, como su nombre lo señala, ahí sí vamos a tener cierta dificultad, porque los pronombres indefinidos señalan cantidad inexacta o información imprecisa. Tú me preguntas y me dices, Betsy, ¿tu flaco? Y yo te digo, está con otra. Si yo te digo que mi flaco está con otra, ¿sí o no que otra se refiere a la flaca con la que está ahora? Otra es un pronombre determinativo indefinido, porque tú no sabes quién diablos es. Sin embargo, a pesar de que no lo sabes, vas por todos los lugares diciendo, oye, la dejaron a la Betsy Wong por otra. Ok, y todo el mundo sabe que es otra mujer, ¿cierto? Qué triste si me dejan por otro, ahí sí lloro. Ok, está con otra. Ok, si yo te digo, hablamos otro día, en otra oportunidad, cuando te vienen a vender algo y tú les dices, no, ahorita no estoy interesada, en otra oportunidad. Día es un sustantivo. Y otro está hablando del día. Entonces, si está hablando del día, ya no es pronombre. ¿Qué cosa es? Es un determinante. Un determinante cuantificador indefinido, porque no está precisando la información. No se sabe qué día va a ser. ¿De acuerdo? El problema, ¿sabes cuál es? Que ya no solamente los indefinidos se van a confundir con los determinantes, también se pueden confundir con una categoría que todavía no hemos visto este ciclo, que es el adverbio. Yo te digo, por ejemplo, hablas mucho. Acá tenemos al verbo. El verbo es hablas. Y mucho, ¿de quién está hablando? Mucho está hablando del verbo. Mucho hablas. Palabra que habla de un verbo, chicos, en gramática se llama adverbio. Este es un adverbio de cantidad. Y si tú lees tu lista, ¿ok? Si tú repasas esta lista, por ahí está la palabra mucho como pronombre. A ver, acá está, mira. Entonces, no es que yo te ponga estas palabras y tú digas, siempre son pronombres. No, depende del contexto. ¿Me entiendes? Depende del contexto. Si yo te digo, por ejemplo, ok, muchos, yo te digo así, muchos murieron. Con esto del COVID, ¿no? Muchos murieron. Este muchos está reemplazando el nombre de todas las personas que han fallecido por el COVID, ¿ok? Entonces esto es un pronombre. Es un pronombre
determinativo cuantificador indefinido. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Este es un pronombre determinativo cuantificador indefinido. ¿Por qué? Porque está reemplazando el nombre de las personas que murieron. Si yo te digo, hace mucho calor. Aquí, por ejemplo, calor es un sustantivo. Y la palabra que se está refiriendo al calor es mucho, mucho calor. ¿Acá qué sería? Un determinante cuantificador indefinido. Eso es lo que sería, ¿cierto? ¿Ok? La palabra más que tanta gente no le han enseñado en el colegio que más siempre es adverbio. Mentira. Si yo te digo sirve más gaseosa o sírvete más gaseosa, gaseosa es un sustantivo. Y más está hablando de la gaseosa. Entonces más, palabra que habla de un sustantivo, solo dos opciones. Eso es adjetivo o es determinante. Acá es un determinante cuantificador indefinido. ¿Te das cuenta? Todo depende de cómo actúe la palabra en el enunciado, en la oración. ¿Se entendió, preciosos? ¿Se entendió? A ver, Matildos, ¿entendieron? Sí, dice Víctor. Matildo número 1. Y entramos a estos de acá. Los pronombres relativos. Estos tíos son un tanto difíciles para algunos chicos. Los pronombres relativos son pronombres enlaces, ¿ya? Los pronombres relativos van a ser como pronombres enlaces. Esa es su función. Son pronombres enlace. ¿De acuerdo? Para que sean pronombres, deben, esto es importante, deben tener una referencia nominal, un antecedente nominal. Deben referirse a un sustantivo anterior, si no, no son. Si yo te digo, por ejemplo, el vestido que usó, ahí hay un qué, ¿lo ves? ¿A quién se refiere ese qué? Al vestido, Miss. Entonces ahí, esta palabra vestido, que es un sustantivo, me garantiza que este de acá, que es un pronombre relativo. Si yo te digo, la casa donde vive, te digo la casa donde vive. ¿A quién se refiere ese donde? A la casa, Miss. Y casa, ¿qué es? Un sustantivo. Entonces, donde, que se refiere a la casa, es un pronombre relativo. ¿Se entiende mi vida? ¿Sí? Ok. Si yo te digo la forma como me habló, ¿a quién se refiere ese cómo? A la forma. Entonces, para hacer pronombres relativos, esta lista de palabras deben referirse, acá lo dices, su antecedente es una persona, animal o cosa. O sea, deben tener un antecedente nominal. Deben referirse a un sustantivo mencionado en la misma oración. Y finalmente tenemos a los pronombres. Acá hay algunos ejemplos para que lo vean mejor del antecedente. Tienes aquí, ¿no? El que es un pronombre relativo que se refiere al día.
Acá el cuáles se refiere a los momentos. Acá el quién se refiere a Dios. Y acá cuyo se refiere a la canción. ¿De acuerdo? Miss, ¿y por qué dice subordinación? Porque el qué, el quién, el cuyo y toda la lista anterior subordinan al verbo que le sigue, al primer verbo que aparece después. En el primer caso el conocimos, se le va a llamar verbo subordinado. ¿Qué significa que el verbo esté subordinado? Que tiene menos jerarquía, que es un verbo de menor importancia, que hay otro que es más importante. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el verbo más importante ahí? Fue. Fue es el otro verbo. Este es el verbo principal, esa es la deducción. El cual es subordina a vivimos. Vivimos es un verbo subordinado. Por lo tanto, el verbo principal es el que queda. Este es el verbo principal. El quién subordina a es, verbo subordinado. Por lo tanto, el verbo principal es creó. El cuyo subordina a conocemos, entonces conocemos, verbo subordinado. Y ganó sería el verbo principal. Eso es lo que tienes tú que ver. ¿Se entendió? Facilito, solo tienes que acordarte que se deben referir a un sustantivo anterior y apenas los reconozcas ya sabes que el primer verbo que aparece después será un verbo subordinado. Y los últimos son los pronombres interrogativos o exclamativos, fácil, al interior, obviamente, de preguntas y de exclamaciones. Al interior de preguntas y exclamaciones y algo que hemos visto en acentuación. Tienen una lectura enfática. ¿Te acuerdas de la lectura exagerada? Ah, claro, ahí, ¿no? Lectura enfática. Polola, es que sentí un libro de autor chileno. Y en Chile la polola es la flaca, la enamorada, ¿no? La que todavía no es novia, ¿no? Tu enamorada, tu flaca, es tu polola. No, novia tiene más jerarquía ya. ¿Qué te dije? ¡Qué bacán! ¿Quién está ahí? ¿Cuál es tu polola? ¿Cuánto te demoraste? ¿Quién lo diría? ¿Cuánto esfuerzo? ¡Cuán bella es! ¿Dónde vives? Fíjate dónde lo pones. Ah, su cachorada. ¿Cachaste o no cachaste, po? ¿No? Dice Frank. ¿Cuándo es el carrete? ¿Cuándo es la boda? ¿Cuánto lees? ¿Cómo está? ¿Cómo duerme? Mira, está con las patas. ¿Ok? Y bueno, ahora es tu momento. Ay, 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 tu momento. Tenemos un texto que habla sobre Napoleón. Vamos leyendo y vamos marcando los pronombres. Luego, cuando veas la grabación, espero que ensayes, lo hagas solo, ¿ya? No con ayuda. En cuestión de tamaños y dimensiones, casi todo es relativo. Todo. Todo depende, todo, de con quién o con qué se compare. ¿Quién? ¿Qué? Son pronombres interrogativos. Se sin tilde siempre es pronombre. Y parece lógico pensar que para decir que Napoleón es alto o bajo, la altura media de la época sería un referente válido. Por lo tanto, si la altura media en Francia durante finales del 18 y comienzos del 19 era de 1,64 m y Napoleón medía 1,69 m, la vieja creencia sobre su pequeñez no parece ser tan indefectible. A esto se puede añadir que era incluso un poco más alto que el inglés promedio.
Entonces, resulta válido preguntarnos por qué ha llegado hasta nuestros días la idea errónea de que era bajito. Repasaremos aquí diversas respuestas presentadas por prestigiosos historiadores en este siglo. Esos son los pronombres, los que he marcado. Tú tienes que tener, ¿no?, el criterio para saber cómo reconocerlos. Dice aquí, en 1804, Napoleón Bonaparte creó la Guardia Imperial, un cuerpo de élite dentro de la Grande Armée. ¿Qué? ¿Qué se refiere a la Grande Armée? Inicialmente, C, te dije que C siempre es pronombre personal, se encargaba de la seguridad del emperador. Con el tiempo, esta unidad se convirtió en el cuerpo principal en combate y fiel reflejo del poderío militar francés de la época. Para formar parte de ese grupo elitista, había que cumplir una serie de estipulaciones, como haber servido un mínimo de 8 años en el ejército, saber leer y escribir, haber demostrado valor en la batalla y tener una altura mínima, 1,78 m para los granaderos, los que lanzaban granadas, o 1,73 m para los cazadores. Por ello, si el grupo de soldados que se refiere al grupo de soldados, rodeaban a Napoleón, constantemente eran significativamente más altos que él. Es lógico creer que esto habría generado la idea de que era de ínfima, o sea, de muy baja estatura. Ahí están los pronombres de la segunda parte. La tercera dice, otra razón por la que esta idea se vio, te dije que C sin tilde siempre es pronombre, fue la forma como. Como se refiere a la forma, ¿sí? Es un pronombre relativo. Ahora que estudies y revises, C sin tilde, le representaba en caricaturas de la época. El caso más destacado es el de James Gilray, un caricaturista británico famoso por sus ilustraciones basadas en sátiras sociales y políticas. Aunque se desconocen sus motivaciones, era especialmente incisivo con el rey Jorge III y con el emperador francés. En dos de sus ilustraciones basadas en los viajes de Gulliver, la famosa historia, no se dice Gulliver, ¿ya? Gulliver, en la historia del médico, que se refiere al médico. Encuentra a los minúsculos liliputienses. Representó al rey Jorge III y a un insignificante Napoleón, que se refiere a Napoleón, navegaba en un barco ridículamente pequeño. En otra, junto al primer ministro británico William Pitt, también representó a un Napoleón de tamaño casi insignificante en relación al comensal británico. Y se acabó el texto. ¿Qué tal? ¿Les gustó? Vamos con las preguntas. Primera pregunta. A ver, chicos, lúzcanse, ¿eh? Tenemos, el pronombre cumple la función del núcleo de la frase nominal y es de varias clases. Así tenemos que el pronombre puede ser personal, posesivo, demostrativo, interrogativo, exclamativo, relativo e indefinido. Según esta afirmación, correlacione la columna de los pronombres y sus clases. Esto, ¿pronombre qué? Demostrativo, Miss. Compré polos para ella. Ella es personal. C. Muy bien la clave. Comí el pan, ¿qué? ¿Qué se refiere al pan? Entonces es relativo. A. Y muchos fueron al teatro. De acá es indefinido. B. Entonces, D, C, A, B. La clave es B, correcto. En el español, los pronombres personales son de dos clases, tónicos y átonos. En el siguiente enunciado, elija la opción que presenta pronombres tónicos y átonos respectivamente. Y te ponen un texto, ¿cierto? Pero, ¿cuál es el problema del alumno que no tiene experiencia? Va a analizar acá y luego va a ver las claves y se va a demorar 5 años luz.
Y mira tú, la pregunta es bien clara. Los pronombres personales son tónicos y átonos. En el siguiente enunciado elija la que presente pronombres tónicos y átonos respectivamente. Entonces me voy a la clave de frente. Entonces mira cómo descarto. Digo, él, tónico, ella, tónico, tú no es pronombre. Así que chao. Acá, tú, tónico, él, tónico, ella, tónico, perfecto. Te, átono, pero su la malogró, no es pronombre. La que sigue, le y te, que son átonos, y me está pidiendo primero tónicos y luego átonos, no es. En cambio, tú, él, ella son tónicos y te y le son átonos. Esa es la clave, ¿viste? Te equivocaste por loco, ¿ves? Siguiente párrafo y marque la alternativa que identifique qué clase de pronombres presenta. A ver, todavía existe la creencia normalizada de que las mujeres pertenecemos a nuestros cónyuges, hermanos o padres, porque ellos saben qué es lo mejor para nosotras. Muy mal. Afortunadamente, las nuevas generaciones son conscientes de que esto es un lastre del pensamiento de una sociedad machista. Sin embargo, hay mujeres adultas y jóvenes que, que se refiere a las mujeres, sufren las consecuencias de la violencia de género. Ok, mi amor, tenemos aquí personal tónico, este es interrogativo, personal tónico, personal átono, personal. Esta es la única que se acerca. Y como son dos personales, exacto, son dos personales tónicos, y luego sigue el interrogativo, luego esto es demostrativo y el que es relativo. La clave es cucaracha. Y los pronombres personales son tónicos y átonos, sí, lo sabemos. Los átonos pueden ser proclíticos cuando se pueden anteponer, que es con R, al verbo. Por ejemplo, le di un regalo, acá está, antes del verbo. Y son inclíticos cuando aparecen pospuestos y unidos al verbo, por ejemplo, dime. En cambio, los tónicos no pueden ser enclíticos. Según esta afirmación, lea los siguientes enunciados y marque la opción en la que hay pronombres átonos. Ok, en la 1 no hay. En la 2 tengo el me, sí hay. En la 3 no hay tampoco. Y en la 4 sí tengo el nos, sí hay. Así que 2 y 4, clave C, muy bien. Señale el enunciado en el que registra correcto empleo del pronombre personal. Si estoy hablando de don Isaac y de Luis, no puede ser salúdelas, salúdales. Esto está mal dicho. Acá hay leísmo. Leísmo es cuando usas mal el le y el es. Debe decir salúdalos. A ella entréguenle sus documentos. Está bien, la clave es burro. René, ahora a tus sobrinos, ¿cómo digo? ¿Apóyales? No. Acá de nuevo hay leísmo. Se debe decir apóyalos. Siempre lo pide en su oración a Dios. Si está pidiendo a Dios, pues le pide. Aquí hay loísmo. Has empleado mal el lo. Marque la alternativa que correlacione el pronombre subrayado con su clasificación. Si yo digo la contrataron, es a ella, este es personal, de. Las crónicas describen las funciones que, que se refiere a las funciones, ese es relativo. Ok, estos son los donativos que serán llevados a Huancayo. Estos es demostrativo, E. Algunos indicaron el reparto de tierras anual en el Perú. Algunos es indefinido, A. Y los comentarios y sugerencias mencionados eran suyos, ese es posesivo. D, C, E, D, C, E, A, B. La clave es burrito. ¿Ok? Nos alcanzan para dos más. Marque la secuencia correcta de verdad o falsedad sobre los pronombres.
Todos los pronombres expresan género morfológico, falso. Porque si digo yo, acá no está expresando género. Expresa significados denotados o connotados, falso. Porque recuerda que es un elemento referencial. ¿Los relativos encabezan proposiciones subordinadas? Sí. ¿Semánticamente tienen significado referencial? Sí. ¿Algunos pronombres son variables y otros invariables? Sí. ¿Ok? La clave entonces es la C. Y los pronombres enclíticos pueden establecer referencia morfosintáctica con los sustantivos. Según ello, marque la alternativa donde se ha hecho uso correcto del pronombre. ¿Le envié? No. Les envié, porque estoy hablando de Delmira y de su mamá. Son dos. ¿No le conoce a Manolo ni a su bella familia? No los conoce. Ella compró una sartén que no la venden, porque la sartén es femenina. Y como las higueras tienen hojas oscuras, yo las compadezco. A ver, dos más y nos vamos al examen. ¡Ay! Dime, las tortugas, dime cuáles son los pronombres. Las tortugas son animales muy extraños. El caparazón de ellas es como una camisa de fuerza, señaló el científico. Imagina cómo te sentirías si tus hombros estuvieran dentro de una caja torácica. Estarías bastante restringido. Así que ellas, como y te. Selecciona la opción en la que hay más pronombres personales átonos. Me tiene 1. Le tiene, esta tiene 2. Esta también tiene 2. Y acá tengo 3. Esta es la clave. Y estos son los libros que Jaime, me comí estos. El que se refiere a los libros, nosotros y otros. ¿Qué tipo de pronombres son? Demostrativo, relativo. No, este no es posesivo, este es personal. Cuidado. Este es demostrativo, relativo, personal e indefinido. La clave es cucaracha. Ok, Matildos, espero que les haya gustado la clase de hoy. Vayan a resolver su práctica, por favor.